Vamos a empezar a hablar hoy de anticoagulantes. Como yo le decía, teníamos anticoagulantes orales y anticoagulantes que vienen en frascos, que son para pasar subcutáneo profundo endovenoso. ¿Qué es lo que hacen los anticoagulantes? ¿Cuál es el efecto? O sea, hablando así, es que no se formen trombos, que no se formen coágulos en la sangre. Por eso también uno de sus efectos adversos más complicados son las hemorragias, porque esto lo que hace es que la sangre fluya para que no se formen trombos en las arterias. Bueno, vamos a empezar con las heparinas. Vamos a empezar con las heparinas, que hay algunos tipos de heparina que hay que saber. Que tenemos que saber su mecanismo de acción, tenemos que saber sus efectos adversos, la dosis y para qué se usa. Tenemos entonces a la heparina. Su mecanismo de acción es inhibir a los factores de la coagulación, al factor 7, al factor 8, al factor 10 y a la trombina de la cascada de la coagulación. Al factor 7, factor 9, factor 10 y a la trombina de la cascada de la coagulación. Eso es lo que hace las heparinas. La mayoría de las heparinas tienen su mismo mecanismo de acción. Tanto la heparina cálcica, las heparinas de bajo peso molecular o las heparinas no fraccionadas. Vamos a empezar a hablar de las heparinas sódicas. Estas se usan entonces subcutánea, profunda o endovenoso en bolo, ¿saben? Pertenecen al grupo de las heparinas no fraccionadas. Estas son las heparinas no fraccionadas, las heparinas sódicas. La dosis habitual que se usa son de 5.000 unidades, 5.000 unidades internacionales. Eso se puede usar cada 8 o cada 6 horas. Depende de la gravedad del paciente, si es para un paciente postrado que va a estar internado muchos días, si es para un paciente con un tromboembolismo pulmonar, para un paciente con una trombosis venosa profunda. Depende de la patología. Los efectos adversos entonces más común que yo le dije de cualquier heparina son las hemorrágicas, o sea, las hemorragias. Hay otra, la heparina no fraccionada, la sódica, es la más barata. Después tenemos otros tipos de heparina que son más caros y producen menos efectos adversos. Las que se usan en los hospitales, la mayoría de las veces son estas, porque son más baratas, ¿saben? Pero bueno, puede pasar lo que yo le digo. Puede producir un efecto adverso que es la hemorragia, ¿saben? Porque esto lo que hace es que fluya la sangre y que no se forman trombos. Entonces un paciente que tenés mucho tiempo internado en sí, que está sin mover las piernas y todas esas cosas, tiene que tener heparina, tiene que tener un tratamiento profiláctico, se llama con heparina, de 5.000 unidades cada 12 horas se le puede hacer subcutáneo o endovenoso. ¿A quiénes los otros que le vamos a hacer? A los pacientes con TVP, TV corta P, trombosis venosa profunda. Eso se da mucho en pacientes que manejan, por ejemplo, camioneros, colectiveros. También se ha dado en muchas mujeres que consumen anticonceptivos, en pacientes también con insuficiencia venosa. Se le forma un trombo. A veces la trombosis venosa profunda no es tan grave. La cosa es cuando se desprende el trombo de la pierna, por decirle, y se va al pulmón. Ahí produce un tromboembolismo pulmonar. Creo que es una situación, una emergencia muy complicada y es difícil de salvar a un paciente con un tromboembolismo pulmonar, porque es un trombo que se desprende y va al pulmón y estamos complicados, muy complicados. Bueno, entonces, hablamos de la heparina sódica, que es una heparina no fraccionada. Su mecanismo de acción inhibe los factores de la coagulación, factor 7, factor 9, factor 10 y a la trombina, perdón.
Su efecto adverso, ¿cuál es? Con que me digan hemorragia, ya está. ¿Para qué se usa? Para la trombosis venosa profunda, que es el TBP, para el TEP, que es el tromboembolismo pulmonar. Se usa para profilaxis de cirugías de cadera o de cualquier cirugía. Se usa de profilaxis para pacientes que van a estar internados varios días. Bueno, esa es la heparina sódica. Después tenemos la heparina cálcica, que también en la misma dosis, es una no fraccionada, la misma dosis que la sódica, tiene sus mismos efectos adversos, tiene su mismo mecanismo de acción, pero es para que sepan y para nombrar, ¿saben? Para nombrar sódica y cálcica. Después vamos a las heparinas de bajo peso molecular. Ahí la más usada es la enoxaparina. Esas son las más caras, ¿saben? Son las más caras y producen menos efectos adversos. Pero ¿cuáles son los efectos adversos que producen? Las hemorragias. Igual que las heparinas no fraccionadas, ¿saben? Producen efectos adversos como hemorragia, pero en menor cantidad. Por eso son más caras. En los hospitales prácticamente, en las clínicas por ahí se usa mucho, pero en hospitales no, ¿saben? La otra cosa que produce y que producen las otras heparinas son la famosa trombocitopenia. Trombocitopenia quiere decir disminución de plaquetas. El valor normal de plaquetas en el laboratorio que tiene que tener un paciente es de 150.000 a 300.000 unidades de plaquetas. Y esto lo que produce es disminución de las plaquetas, y al disminuir la plaqueta hay sangrado, ¿no? Por eso es peligroso, ¿saben? Usar las heparinas en un paciente que tenga una hemorragia activa es un peligro. Entonces, las heparinas de bajo peso molecular tienen menos efectos adversos, son más caras, es prácticamente el mismo mecanismo de acción y las dosis se da de 2.000 a 4.000 unidades, ¿saben? La otra, acuérdense que era de 5.000 unidades. Y también la vía de aplicación es subcutánea profunda o endovenoso. Después tenemos un antagonistas de estas heparinas. ¿Qué quiere ese antagonista? Que va a causar el efecto para parar el sangrado. Por ejemplo, yo me equivoco y le paso a un paciente mucha heparina y se empieza a desangrar, tengo un antagonista que es la protamina, ¿saben? Eso lo que hace es disminuir la heparina en sangre, ¿sabes? Tiene un efecto inhibidor antagonista. La dosis se usa tanto, se puede usar en niños o en adultos. La dosis es de 1 miligramo, de 1 miligramo para 80 a 100 unidades que yo le hice de heparina. O sea, que si le hago 1.000 unidades de heparina serían 10 miligramos. Y si le hago 4.000, 40 gramos. ¿Saben? 40 miligramos de la protomina, si me excedo, por decirle un ejemplo. Ese sería el antagonista de estas heparinas. Después tenemos los anticoagulantes orales. En los anticoagulantes orales tenemos la warfarina y el acenocumarol. Eso también se usa mucho para los pacientes con cirugías de prótesis valvulares a nivel cardíaco, se usa mucho para las miocardiopatías, para las anginas de pecho, que son el dolor de pecho, más para pacientes con angina inestable, como yo le había dicho ayer. Se usa mucho para los pacientes infartados, ¿saben? Para los infartados con supradesnivel y con infradesnivel. Más se usa en el infradesnivel del ST, porque hay dos tipos de infarto agudo de miocardio. Uno que es el supradesnivel y otro que es el infradesnivel del ST. Eso se ve
en los electrocardiogramas, ¿saben? Para uno saber qué tipo de infarto tiene el paciente. Y bueno, el mecanismo de acción de los orales inhibe el efecto de la vitamina K y la activación de los factores de coagulación. Pero acá se suma la vitamina K, inhibe los efectos de la vitamina K. Y como le dije, tenemos la senocumarol y la warfarina. Se usa para la trombosis venosa profunda también, ya para los pacientes cuando se van a su casa, ¿no? Obviamente en una emergencia usamos todo lo que es heparina y todas esas cosas. Una vez que es un tratamiento ambulatorio, ya le mandamos con el acenocumarol o la warfarina. Lo que más se usa es el acenocumarol, de 1 a 4 miligramos por día. Depende del paciente. Igual hay que hacer un análisis de sangre, un coagulograma, ver cómo está el rin, cómo está el tiempo de protombina, todas esas cosas, para empezar a darle y para ver cuánto le va a dar, ¿sabe? Cuánto se le va a dar. Igual que la warfarina también. La dosis de la warfarina es 5 miligramos día, 2 a 4 días, y después de eso se le puede dar un poquito más, hasta 10 miligramos día se le puede dar. Esos son los dos anticoagulantes orales. Después tenemos antiagregantes plaquetarios, que no es lo mismo que esto. Los antiagregantes plaquetarios son la famosa aspirina y el clopidogrel, que también se da para prevenir muchas enfermedades también, como ACV o infarto agudo de miocardio. Esos son antiagregantes plaquetarios. Ahí tenemos la aspirina de 100 miligramos, se le puede dar 200 miligramos, 300, 400, depende del estado del paciente. De mantenimiento se le da 100 miligramos de aspirineta todos los días a la mañana. En un infartado agudo se le puede dar 325 miligramos o 300 miligramos ahí en el momento del infarto. ¿Qué es lo que pasa con la aspirineta? Produce mucha gastritis, mucha epigastralgia, mucha dispepsia, o sea, dolor abdominal y todas esas cosas. Entonces hay otra droga que es el clopidogrel, que es una droga carísima y que no hay en los hospitales. Bueno, y se puede comprar solo la gente por ahí que tiene recursos, que tiene una buena obra social. Entonces ahí no le damos la aspirina y le damos el clopidogrel, 75 miligramos por día. Y tiene menos efectos adversos que la aspirina común. No tiene tantos dolores abdominales, no tiene tanta dispepsia, gastritis y todos esos efectos. Y también se da para prevención de ACV, para prevención de infarto, para personas que ya tuvieron ACV, para personas que tuvieron infarto, para pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿saben? Bueno, esto es un temita medio corto, pero es lindo para preguntar y para saber. Así que sabiendo esto de anticoagulantes, tantos orales y antiagregantes orales y anticoagulantes subcutáneos endovenosos, con eso aprueban el tema, ¿saben? Así que bueno, ahora a las 9:40 más pasadas seguimos con epidemia. Le dejo porque tengo paciente. Profe, ¿usted podría pasar el enlace de la clase del calendario de vacuna ahora al grupo, por favor? Ahora si puedo y tengo tiempo, paso, ¿sabes? O si no, el Bueno, fin de profe, semana. gracias. Dale, dale. Bueno, disculpe la molestia. No, Chao, profe. está. Chau, chau.